cuando había tiempo para perder el tiempo. En el libro de Michael Ende, Momo, nos cuenta que justo al final, en el epílogo, dice que este libro se lo cuenta, se lo platica a un personaje que no supo distinguir si era joven o si era viejo, si podía hablar, si no podía hablar, pero al final de cuentas él logra decir que esa es su inspiración para crear la fantástica historia de Momo. Y también dice Michael Ende que durante esa historia y durante ese viaje hay muchas preguntas que quedan por resolver. ¿Qué tal, amigos de Cuéntame un Libro? Hoy tenemos de invitada a nuestra gran amiga, quien ya había estado con nosotros presentando su cafetería El Gato de Alicia, la maestra Mariluz Barrera. Maestra, ¿cómo está? Maestra, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí y por invitarme de nuevo. Y vamos a estar platicando sobre el libro de Momo de Michael Ende. Maestra, le quiero hacer una pregunta de este libro. ¿Cuál es su personaje favorito? Ya luego yo le diré cuál es mi personaje favorito y por qué. Yo me identifico mucho con Momo. O sea, Momo definitivamente me siento muy identificada con esta parte de escuchar, porque creo que tiene mucho que ver con mi profesión y con lo que a mí me gusta, que realmente es escuchar historias. Entonces, la verdad es que Momo es mi personaje favorito. A mí el personaje que más me gusta es el de Gigi Cicerone. ¿Por qué? Porque así como a usted le gusta escuchar historias, maestra, a mí me gusta contar historias. ¿Cuál es de la parte del libro donde habla de los hombres grises? ¿Qué son los hombres grises, maestra, en su lectura? ¿Cómo entendió esta imagen de los hombres grises? Bueno, en realidad el impacto que causó en mí la primera vez que leí este libro, y lo retomo ahorita porque pues lo leí hace muchísimos años cuando estaba yo en la prepa, y lo que más me impresiona es la actualidad de la historia, ¿no? O sea, es una crítica impactante a lo que vivimos en estos tiempos. O sea, esta parte de la rapidez con la que vivimos, del estrés con el que se vive, del consumismo hacia el hecho de estar comprando cosas materiales y de estar es una crítica bastante impactante, tomando en cuenta que el libro se editó en 1973, o sea, yo tenía un año de nacida, ¿no? Entonces estamos hablando de que pues pasó el tiempo y lo que este hombre escribe en un cuento pues prácticamente se vuelve una realidad. Hay dos personajes que son centrales en la vida de Momo: Beppo Barrendero y Gigi Cicerone. Uno era joven, Gigi, contaba historias y tenía una vitalidad desbordante. El otro, Beppo Barrendero, él pausadamente se dedicaba a lo que era su profesión y era su nombre. Maestra, en el caso de Beppo Barrendero, ¿cuál cree que sea la parte más significativa entre el vínculo emocional entre Beppo y Momo? Ese vínculo quizás podría ser fraternal, quizás podría ser de maestro-alumno. ¿Cuál es el vínculo que usted observa en esa parte del libro? Pues es interesante porque prácticamente todos necesitamos un mentor. Yo siempre le digo a los papás que los que acompañan a los niños para mostrar el mundo son los adultos. Tiene que ser un adulto, no puede ser otra persona de tu edad, ¿sí? Pero el adulto tiene que ser un adulto que la verdad pues de alguna manera pueda enfrentar la vida o la visión que tienes del mundo, porque eso es lo que tú le vas a transmitir a través de tus ojos a los niños. Entonces yo siento que el vínculo que Momo hace con este personaje pues es prácticamente ese, ¿no? Es el adulto que al final de cuentas sabio, ¿no? Sí, sabio. Sabio y que admiras, porque de alguna manera lo que te hace ver del mundo, ¿no? Que de hecho ella, la sensibilidad que tiene, la forma en que ve las cosas, pues es como encontrar a alguien que te ayude a enriquecer esa parte de ti o a crecer esa parte de ti, que es lo que realmente todos los niños necesitan y desgraciadamente actualmente los adultos no lo estamos haciendo. Para Mariluz Barrera, ¿cuál es la parte más importante o el clímax de la novela? No sé, hay muchas partes del libro que a mí me gustan mucho, ¿no?
Creo que hay una parte donde también trata Momo de explicarle a las personas lo que estaba sucediendo. La gran asamblea que no fue y la que sí fue. La mala asamblea. Y esa parte, a veces me siento como Momo, ¿no? O sea, como tratando de explicar lo que sucede, y la gente no lo escucha, o sea, la gente no lo oye, no lo ve, y a veces quisiera saber qué ven o qué oyen, ¿no? Sobre todo porque en mi trabajo, que es un poco tratar de transmitir lo que necesitan los niños, ¿no? Sus hijos, sus alumnos en caso de que sean maestros. Y a todos los adultos les digo que aunque no les gusten los niños, pues de alguna forma todos somos maestros, todos estamos enseñando. Siempre hay un niño que te observa, siempre hay un niño que está aprendiendo de ti en cualquier momento si te ven en algún lugar. Entonces esa parte creo que para mí es muy impactante porque lo he sentido en mi trabajo, ¿no? En Momo, los hombres grises robaban el tiempo, te robaban el hecho de querer hacer muchas cosas, el no detenerse a platicar, a pensar, a transmitir incluso tus conocimientos, a no hacer lo que te gusta. Ahora, se puede transmitir sin palabras. ¿Qué es Casiopea? ¿O dónde está Casiopea en la vida real, maestra? Wow. Yo creo que Casiopea puede ser una persona o alguien que también tiene esa capacidad, ¿no? Yo digo que sí hay gente mucho más sensible para percibir las cosas importantes y gente que no podemos hacerlo, ¿no? Desgraciadamente no es esa la gente más popular y no es la gente a la que más se acerca uno, ¿no? Y yo diría que a lo mejor Casiopea es un poco así, y ese lenguaje que usaban, o esa forma de comunicarse tan especial. Y detente. Y entonces yo creo que esa gente sabia, o esa gente que puede ver cosas más profundas, porque lo importante que comentabas de esto del tiempo, y yo tengo una anécdota muy interesante. Yo siempre decía que no tenía tiempo para hacer ejercicio. Y entonces de pronto me di cuenta de que me podía levantar más temprano, y me empecé a levantar a las 4:30 de la mañana para ir a montar bicicleta al malecón. Cuando tú le dices esto a la gente como que te ve con cara así como de que usted no está bien. Sí. ¿Qué hace a las 4:30 de la mañana en el malecón? Pero además no te imaginas cuánta gente hay ahora en el malecón. O sea, corriendo, montando bici, paseando a su perro, y luego después a las 6 de la mañana el amanecer. ¿No me explico? Es como toda una parte de la ciudad, o una parte de tu día, que nadie más lo está haciendo ni lo está disfrutando como tú. Y entonces ya llegas llego a mi casa a las 6 de la mañana, preparas el desayuno o ayudas a tus hijos y se van a la escuela, y tú te quedas así como, yo dije, cuando alguien me dice no tengo tiempo de hacer ejercicio, pienso que sí. Si realmente, me explico, para ti es importante. Si no tienen a su hombre gris detrás, exacto, hay tiempo. Y entonces, pues al final de cuentas, cómo poner tus prioridades, ¿no? Porque el detalle aquí es qué es lo que se vuelve una prioridad. Porque entonces en el libro es el arte, ¿no? La lectura, el platicar con un amigo, el jugar, no es una prioridad, ¿no? Y prácticamente los adultos estamos intentando enseñarle eso a los niños, porque los niños ahora ya tienen una agenda, ¿no? Ya tienen una agenda para hacer la tarea, ya tienen una agenda para ir a clase de baile, ya tienen una agenda para ir a sus regularizaciones. Y entonces parece, quiero jugar, es como si jugar fuera a perder el tiempo, cuando realmente en la infancia jugar es tu quehacer, ¿no? Es tu lenguaje, es tu forma de estar en el mundo, es tu forma de aprender, y eso ya se lo arrebatamos a los niños, ya se les arrebató esa parte. Hay un pequeño estrofa de un poema que se llama Derecho de Soñar, y dice rapidito que como canta el pájaro sin saber que canta, y como juega el niño sin saber que juega. Personajes como Beppo Barrendero, Cicerone, Gigi Cicerone, Momo, nos dan una idea acerca de cómo entender el tiempo y cuál es la verdadera importancia. Estar cerca de los nuestros, dedicarnos a lo que nos gusta y fundamentalmente amar todo lo que nosotros hacemos. Maestra,
¿cuál es el mensaje que nos deja Momo de Michael Ende y de parte de la maestra Mariluz Barrera? Estamos dejando a un lado, sin darnos cuenta, las cosas más importantes. Esto tiene consecuencias muy graves que casi nadie nota, lo que nosotros llamamos vacíos existenciales. O sea, al final de cuentas la gente está sintiendo muchos vacíos. La gente me pregunta mucho por qué hay tanto los índices de depresión y de suicidio aquí en la ciudad. Uno de los grandes motivos es que la gente tiene muchos vacíos, y los vacíos se generan porque las cosas esenciales, las cosas que son realmente importantes para ti, para tu espíritu, para tu trascendencia como persona, ¿sí?, pues realmente se han dejado a un lado. Yo creo que el mensaje más importante del libro es ese, es que realmente hagamos una reflexión acerca de lo que es importante. Es genial que sea un libro para niños, pero la verdad es que lo deben de leer todos los adultos. Creo que los niños no pierden la prioridad de lo que es importante, ¿no? Los que realmente estamos como el norte ya perdido somos los adultos. Somos los que necesitamos hacer una reflexión acerca de esto, ¿no? De en qué estamos invirtiendo nuestra existencia y también nuestro dinero, porque es un poco esta parte, ¿no? Sí, claro. De en qué estás invirtiendo el producto de tu tiempo. Entonces, prácticamente en cosas materiales, ¿no? En donde estamos depositando, igual en nuestros hijos, estamos compensando muchas cosas esenciales con nuestros hijos en cosas materiales. Y entonces nuestros hijos desde pequeños están con esta parte de cómprame un iPhone, ¿no? Cómprame mis tenis de marca, o cómprame mi Xbox, que creo que ya no es Xbox, pero pero eso lo estamos enseñando los adultos. Eso no, los niños no nacen con esa necesidad, ¿no? Y que además no es una necesidad. Las necesidades más importantes se dejan a un lado y se cambian por deseos. Y una cosa es un deseo y otra cosa es una necesidad, pero lo importante aquí es que las necesidades, si no son cubiertas, generan vacíos, y los vacíos generan consecuencias. Entonces tenemos la tristeza, la depresión, la insatisfacción, la pérdida del sentido de la vida, y entonces empiezan las crisis, ¿sí? Y yo ahorita estoy viendo niños con crisis de depresión, con crisis de ansiedad, con estrés, ¿no? Ese es un niño de 8 o 7 años con estrés, ¿sí? Entonces creo que es un libro que vale la pena rescatar, es un libro que vale la pena leer, que vale la pena analizar, ¿sí? Y es genial, repito, que lo lean los niños porque es un libro con mucha fantasía, pero el adulto, creo que va un mensaje muy directo, ¿no? A que, como decía Kafka, ¿no? A que te den un golpe en la cabeza con el libro para que realmente reflexiones y pienses un poco en esta parte que ahorita a mí sí me preocupa mucho, ¿no? Y si las historias de niños fueran de lectura obligatoria para los adultos, decía Saramago. Muchísimas gracias, maestro. Nos vemos en una edición más de Cuéntame un